Muy buenos días, hoy día es miércoles 1 de septiembre del 2021. Este es el programa de Yacle a través de Franja Visual. Hoy día es miércoles de contactología, así que estamos nuevamente en otro programa. El día de hoy estamos acompañados del doctor Héctor Velázquez. Él es optómetra egresado del Instituto Venezolano de Optometría. También es egresado de la Universidad, del programa de Optometría de la Universidad Nacional Antonio Nariño en Colombia. Tiene diplomado en contactología especializada. También tiene diplomados en superficie ocular, wavefront y manejo de pacientes de baja visión. También tiene un posgrado de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, en Colombia, en segmento anterior y lentes de contacto. Aquí él nos comenta que tiene el 100% de los créditos aprobados y es prácticamente un trámite lo que está haciendo Héctor. Es miembro del Colegio de Optometristas de Venezuela, es miembro del Colegio Federación Colombiana de Optómetras. También es miembro de Yacle y eso es la razón por la cual Héctor nos acompaña el día de hoy. Y se desempeña como Lens Consultant para Blanchard de Cooper Vision. Así que Héctor, muy buenos días, bienvenido al programa de Franja Visual. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos los asistentes. Gracias por la invitación, me honra estar de vuelta con ustedes. Guillermo me dijo, Héctor, vamos a tocar un tema que sea poco frecuente o poco recurrente en los profesionales que adaptan lentes esclerales. Yo le dije, bueno, vamos a tocar un tema que ya yo he venido desarrollando a lo largo de unos meses, ¿ok? Y que ayuda a subir en esa curva de aprendizaje de la cual hablamos en el último programa, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es lentes esclerales, toricidad frontal, borde tórico y notch. ¿Okay? Es un tema que van de la mano los tres. Entonces, Héctor, te consulto, quizás, como tú decías, ¿no? Curva de aprendizaje en primer lugar, que ya tiene un buen tiempo, y en segundo lugar, creo que la tecnología ha favorecido muchísimo el poder. Por un lado, el conocimiento, esa curva de aprendizaje, y por otro lado, la tecnología que nos ha permitido pues, crecer mucho más allá en la adaptación de lentes esclerales y darle el mayor beneficio posible, no solamente visual, ¿no? Porque la primera ventaja del escleral era visión en paciente que en el cual otro dispositivo óptico no podía darle visión, sino también confort, por un lado, que siempre ha sido la ventaja del escleral por el tamaño y, digamos, en primera instancia, no en última, sino mencionándolo en primera instancia, la salud ocular de una córnea compleja, complicada, enferma, que yo creo que es lo que vamos a ver el día de hoy a través de este concepto de toricidad frontal, borde tórico y noche en los pacientes. sí, hay tres factores, como tú indicas, que es muy importante, de verdad que gracias por sacarlo, por traerlo a colación. Hay tres factores importantes de la tecnología. El primer factor es la tecnología en materiales. Sí, tenemos materiales que en estos últimos 10 años pasamos de 100 a prácticamente casi 200 de DK, ¿okay? En cuanto a la permeabilidad de oxígeno. Segundo, los tornos con cabezal oscilante nos permiten hacer diseños cada vez más complejos y trabajar cada zona independientemente. Entonces ya hay diseños que trabajan independientemente del borde, del limbo, de la media periférica y de la zona central. ¿Okay? Y en tercer lugar, el software. ¿Sí? Cada vez los software son más, se desarrollan más y permiten mayores opciones para que los tornos puedan hacer estos diseños cada vez más complejos. Entonces, definitivamente, los avances tecnológicos van de la mano con lo que nosotros como profesionales podemos hacer en estos diseños o estas personalizaciones. Entonces, con lentes esclerales ya tenemos los temas que vamos a trabajar hoy. Es toricidad frontal, toricidad de borde y el notch. Entonces ya vamos a ver cómo se engranan unos con otros y sobre todo porque actualmente los diseños que estamos trabajando son lentes mayores de 15 milímetros y cada vez que nos alejamos más del limbo, nos encontramos con mayor toricidad escleral y por supuesto tenemos que compensarla con toricidad de borde en el lente escleral. Entonces, estos tres
temas o estos 3 puntos se correlacionan uno con otro. ¿Okay? Entonces, empecemos por el borde tórico y el astigmatismo residual. ¿Okay? Como todos sabemos, un lente escleral es una circunferencia y toda circunferencia tiene 360 grados. ¿Ok? Entonces, si extrapolamos una circunferencia con el dial de un reloj, ¿ok? Vemos que el reloj tiene 12 horas, desde la 1 hasta las 12. ¿Ok? Que serían las primeras 12 horas del día. ¿Ok? Entonces, si dividimos la circunferencia de este dial, tenemos que cada hora representa 30 grados. Sí, de la hora 1 a la hora 2 hay 30 grados y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya eso es un factor que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar un lente con borde tórico y que necesita astigmatismo residual. ¿Por qué el borde tórico y el astigmatismo residual? Porque si tenemos borde tórico, el borde tórico va a ser nuestro sistema de estabilización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar un lente, una toricidad frontal o un astigmatismo residual? Sí, lo primero que tenemos que hacer, y ya es un tema que se ha hablado mucho, pero lo recalco, es verificar que el lente no se esté flexionando. ¿Cómo verificamos que el lente no se esté flexionando? Bueno, hacemos una queratometría sobre el lente. Si tenemos una diferencia de meridianos de 0,25, 0,50, podemos decir que tenemos una poca o nula flexión del lente. Si tenemos un astigmatismo mayor, quiere decir que el lente se está flexionando y la causa de esa flexión, lo más probable sea que necesitemos una toricidad de borde. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los lentes, creo que en este momento, mayores de 15,5 milímetros, los sets de diagnósticos vienen con toricidad de borde, con una áptica tórica. Y esa áptica tórica nos tiene unas marquitas, ¿ok? Entonces, ya nosotros comprobamos que no tenemos flexión del lente, tenemos una ligera flexión y necesitamos toricidad de borde. Esta normalmente, de acuerdo al fabricante, estas marcas se ubican en el meridiano más levantado del lente, y más plano, que nos indica que es el meridiano más curvo de la esclera conjuntiva. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra sobrerefracción, nosotros tenemos que considerar el eje de esta sobrerefracción y dónde se ubican las marcas. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un eje de 180 grados y las marcas están alineadas en la hora 3 y en la hora 9, ¿ok? Como vemos aquí, eso nos indica que no vamos a hacer ninguna modificación del eje, ¿ok? Si nuestro eje va a quedar tal cual como la refracción, ¿ok? Pero, ¿qué sucede si estas marcas están rotadas? Entonces, aquí es como dice un dicho venezolano, se nos enreda el papagayo, ¿ok? Entonces, hay colegas que cometen el error de solicitar el eje tal cual como le dio la sobrerefracción, pero hay que hacer una compensación tal cual como se hace con un lente blando. Si nosotros colocamos un lente blando y el lente rota, usamos la técnica Large, ¿ok? En este caso, si nuestra refracción nos da 180 grados, pero el lente rotó 30 grados a favor de las manecillas del reloj, quiere decir que nosotros le vamos a sumar 30 grados. Entonces ya no vamos a pedir el eje, ¿ok? A 180 grados, sino lo vamos a pedir a 30 grados. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo estas compensaciones, ¿ok? Recordemos que 0 y 180 para efectos de una esfera y para nosotros a nivel de ópticos y optómetras y oftalmología, que es lo mismo. Si 0 y 180 es lo mismo. Pedir un eje a 0 o a 180 es indiferente. ¿Ok? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, yo por lo menos le traigo este caso, que es un caso mío. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, y yo
uso una aplicación que se la recomiendo que se llama Gonio Trans, que tomamos una foto del paciente y podemos colocar un dial encima. Entonces, fíjense que yo tomé la foto del paciente, le coloqué la aplicación Gonio Trans, que son todas esas rayitas rojas y números amarillos que pueden apreciar, ¿ok? También les estoy colocando el dial del reloj para que más o menos tengan un punto de comparación. Y si vemos la marca, vean que la marca está entre la hora 9 y la hora 10, ¿ok? O entre la 3 y la 4. Y eso más o menos son unos 15 grados de rotación. Entonces, yo no puedo pedir el eje tal cual como me da la sobrerefracción, sino tengo que compensar esa rotación que me está haciendo el lente en el ojo de este paciente. Entonces, si mi sobrerefracción me da 180 grados, que este es un caso real, ¿ok? Y me está rotando 15 grados a favor de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces yo lo que tengo es que compensar los 15 grados y me va a dar 15 grados, que es lo que le voy a solicitar al laboratorio. ¿Qué pasa si fuese el caso contrario? Si el caso fuese contrario y rotara entre la hora 8 y la hora 9, 15 grados, yo en vez de pedirlo a 15 grados, tendría que pedirlo a 165 grados. Sí, le resto. Esta es la técnica LARSH que la mayoría de los contactólogos conocemos y que aplicamos en los lentes blandos tóricos, ¿ok? Y lo que hacemos es la transpolamos al uso de los lentes esclerales. ¿Por qué? Porque los lentes esclerales no usamos prisma balastro o cualquier otra técnica de estabilización, sino que nos apoyamos en la toricidad de borde para hacer la estabilización de la toricidad frontal. No sé si se entiende, Guillermo, o voy muy rápido, o qué te parece esta parte. Justo te quería comentar, porque me parece, digamos, hasta cierto punto utilizar lo que ya conocemos de la adaptación de lentes de contacto blandos con la regla LARS, que es bastante simple y casi como tú decías, pues todos los que adaptamos lente de contacto en el lente de contacto blando tórico sabemos cómo compensar rotación. Y en este caso en particular, haciendo referencia a lo que tú mencionas, y es justo lo que iba a preguntarte para clarificar la idea, era respecto a la estabilización propiamente, como tú decías, la toricidad de borde interno, o sea, de cara interna, para tratar de ubicar el lente en posición, más, digamos, la toricidad frontal con la compensación del eje para corregir básicamente el astigmatismo residual que el paciente pudiera tener. En esos casos, voy a compensar tanto el astigmatismo residual como el esfuera que resultante del error, y es lo que el laboratorio me puede proporcionar. Sí, es importante que tengamos en consideración que la toricidad de borde no afecta el poder o la potencia del lente. ¿Ok? La toricidad de borde lo único que nos da es estabilidad. ¿Ok? Lo que nos va a dar el poder cilíndrico es la toricidad frontal, ¿ok? Que es donde vamos a ubicar ese astigmatismo o esa diferencia de curvatura. ¿De qué es un lente ferrocilíndrico? Es un lente que tiene poder positivo, que puede ser neutro o puede ser positivo o puede ser negativo, y un poder cilíndrico, que es lo que nos compensaría el astigmatismo residual. Ok, yo creo que bueno, es sencillo desde el punto de vista de adaptación, ¿no? Es colocar el lente, ver si rota o no rota, pedir la compensación, digamos, de toricidad, compensando si existiera, como tú decías, y la forma más simple de poder determinar el astigmatismo residual es como tú mencionabas, una keratometría sobre el lente de contacto. Generalmente en el astigmatismo residual, pues todo astigmatismo de 0,75 hacia adelante se considera residual significativo. Los que están por debajo de 0,75, 0,50 y 0,25, pues se consideran de bajo impacto visual. Entonces, en ese caso, pues no se compensan en teoría, ¿no? Y creo que la teoría de este tipo de compensación es exactamente la misma. Sí, aquí nos toca jugar mucho y todavía estamos en ese sentido, todavía estamos en pañales, porque ¿qué sucede si el lente se nos está flexionando dos dioptrías? Okay, si yo tengo una K de 42, 45, entonces por supuesto eso nos está induciendo
un astigmatismo. Entonces, yo no sé si al momento de yo hacer la toricidad de borde va a ser suficiente para compensar, o si yo tengo esa toricidad de 3 dioptrías, pero la sobrerefracción me da 5, entonces quiere decir que son 3 dioptrías de flexión más 2 dioptrías de residual, ¿no? Entonces ahí nos toca como que, ver cuánto voy a compensar, y por eso es que es bueno tener en el set de diagnóstico toricidades, y eso es muy importante. Cada fabricante tiene su diferencia de toricidades, ¿ok? Por lo menos sin hacer, ¿qué te digo? Nada, sin tomar en cuenta el aspecto comercial. Nosotros necesitamos mínimo para poder estabilizar una toricidad frontal 150 micras de diferencia entre los dos meridianos. ¿Ok? Menos de 150 micras, el lente puede tener tendencia a rotar, y por supuesto este astigmatismo nos va a producir visión borrosa, nos va a producir aberraciones por la rotación, porque no va a estar estable. ¿Ok? Entonces, es muy importante, ¿ok?, que tengamos en nuestra caja de herramientas lentes con distintas toricidades. Entonces yo por lo menos tengo lentes de 150 micras de diferencia, tengo lentes de 250 micras, tengo lentes de 400 micras de diferencia. ¿Por qué? Porque si yo coloco el lente, y por supuesto tú te vas a dar cuenta que tienes o un levantamiento o un pinchamiento muy pronunciado en la esclera conjuntiva, entonces lo ideal es sacar ese lente y colocar un lente de mayor toricidad de borde, primero para que la queratometría nos dé lo más esférica posible, que nos indicaría que el lente no se está flexionando, ¿ok? Y podamos tener el valor real o la potencia real del astigmatismo residual, que es el que vamos a compensar con una toricidad frontal. Queda completamente claro, ¿no? O sea, como tú decías, lo ideal es que yo tenga en mi caja el lente de prueba que me permita compensar básicamente esa discrepancia de elevación, de tal forma de que no induzca errores al sobrecorregir un cilindro que realmente es inducido por flexión, ¿no? Porque podría cometer ese error y pedir una sobrerefracción esferocilíndrica con una compensación cilíndrica. Primero, me equivoco en el eje. Segundo, el problema es la flexión, ¿no? Entonces, al final, el lente es un chicharrón, y después creo o le echo la culpa de que el lente está mal o que el lente no funciona, cuando el error de inicio es básicamente mío por no tomar en cuenta ciertas consideraciones de adaptación previa, ¿no? Ahí hay que tener como que un poco de cuidado. Sí, y por supuesto, ahora traes a colación, y eso entra dentro de las complicaciones. ¿Qué sucede si yo tengo, yo mismo me estoy echando la soga al cuello, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué sucede si yo tengo un lente cuya esclera conjuntiva es esférica? Porque puede estar dentro del 5% de los casos. Y entonces, tengo que poner un lente esférico, pero tengo toricidad frontal. Entonces, ¿cómo lo estabilizo? Entonces, ahí es donde tenemos que bajar diámetro y buscar un lente que nos ofrezca un sistema de estabilización. Es que no quisiera, pero voy a tener que hacerlo. Nosotros tenemos un diseño que es de diámetro más pequeño, y tenemos un sistema de estabilización patentado, que el lente es más delgado arriba, más delgado abajo, y se estabiliza por los párpados, ¿ok? Pero eso lo podemos hacer con un diseño de hasta 15,2 milímetros o 14,9 milímetros. Entonces, de hecho, yo tengo un algoritmo que es netamente comercial, es de nosotros, que lo diseñé yo, ¿ok? Donde hay casos donde hay que hacer un downgrade de un lente de última generación, como es el One Fit Met o el One Fit Met Plus, hacer un downgrade a un One Fit 2.0, que es un lente mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un astigmatismo residual, no lo podemos estabilizar con toricidad de borde, y toca estabilizarlo por un sistema que tenemos nosotros que se llama Syntoric, pero que solamente funciona con nuestro lente más sencillo. Entonces, es como quien dice,
toca como que tener una caja de herramientas donde tú digas, si no me funciona esto, pruebo esto, y si no me funciona esto, pruebo esto, porque se pueden dar los casos. Y después que yo diseñé el algoritmo, me pasó un caso con una colega de Uruguay, donde tuvimos que hacer un downgrade de un OneFit Meta a un OneFit 2.0, porque la esclera era completamente esférica, y si es esférica a 15,6, sigue siendo esférica a 14,9. ¿Ok? Y entonces tuvimos que estabilizarlo por otro sistema de estabilización que no podemos usar con lentes de 15,6, porque no estabilizaría, porque es un lente mucho más grande y los párpados no influirían para hacer la estabilización en este sistema. Claro, ahí, como tú dices, pues habría que cambiar el diámetro a un diámetro más pequeño. Hay que recordar que cuando pensamos en diámetros grandes, y lo comentábamos antes de comenzar, por ejemplo, Europa tiene una tendencia a trabajar con diámetros de 18 hacia adelante generalmente. Ellos han diseñado pues todo el sistema de toricidad periférica porque luchan contra la inserción de los músculos extraoculares, y eso de hace años, no es de ahora, ¿no? Entonces, sí, ellos nos llevan una ventaja en este tema, ¿ok? Porque ellos trabajan con diámetros muy grandes. Nosotros, acuérdense que ellos trabajan con lentes esclerales, nosotros trabajamos con lentes mini esclerales, ¿ok? Que es la tendencia de América, sí. Cuando hablo de América, hablo desde Canadá hasta la Patagonia, ¿ok? sí, no, Ahora es que eso queda claro, nosotros ¿no? estamos, sí, ahora es que estamos empezando a usar lentes de hace unos pocos años acá, de 16, 17, 18 milímetros, ¿entiendes? Y que estamos yéndonos con lentes de mayor diámetro, pero es porque también nos quedábamos cortos a veces con las córneas ectásicas. Y que también, acuérdate que ahora estamos usando lentes esclerales como lentes terapéuticos en enfermedades de la superficie ocular. Entonces, para usar lentes esclerales como lentes terapéuticos, necesitamos diámetros más grandes. Entonces, fíjate, yo tengo este casito es reciente, ¿ok? Yo coloco mi lente y ya vamos a hablar del tema del notch, ¿ok? Entonces, fíjense, en el círculo tenemos una pequeña hiperplasia, ¿ok? Y cuando yo soy fanático del verde lisamina, y de hace unos 6, 7 años atrás empecé a compartir con los colegas que yo, para determinar si el lente estaba levantado, usaba verde lisamina, pues, ¿ok? Y de hecho la doctora Dadi Fadel me referencia en su libro de complicaciones de lentes esclerales. Entonces, cuando yo coloco verde lisamina, yo veo que esta se me está filtrando por debajo. Entonces, hay veces que uno tiene que jugar, ¿ok? A la manera tridimensional, y como que ponerse ahí en el lente, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué me está pasando aquí? Sí, aquí me está pasando dos cosas. Primero, que la hiperplasia que tenemos ahí, ese pequeño pterigium, me está desbalanceando el lente, ¿ok? Y voy a necesitar una toricidad de borde, voy a necesitar un notch para poder dejar de que no se me filtre, ¿ok? El reservorio, ¿ok? Y voy a tener problemas de midday fogging, ¿ok? De MDF. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo aquí? Okay, entonces uno tiene que ser detallista. Entonces, tengo una hiperplasia conjuntival, tengo un levantamiento de borde en la hora 6. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Fíjense que yo retiro el lente y vean que me queda la huella del lente en esa zona. Entonces, yo no puedo dejar ese lente, porque ese lente al final del día me va a dejar, me va a ocasionar complicaciones. Entonces, yo me voy a solicitar una toricidad de borde y un notch. Entonces, yo tengo una refracción no era, aquí hubo un problema de transcripción, era 0,87, no 8,87. ¿Ok? Entonces, qué pena.
la refracción es 0,87, ¿ok? El poder es 0,87, menos 1 por 5 grados. Tengo un borde levantado en la hora 6 y en la hora 12, ¿sí? Arriba y abajo, pero no tengo rotación. Entonces, una hiperplasia que no está ubicada en la hora 3, sino está ubicada entre la hora 3 y la hora 4. ¿Okay? Entonces, ¿cómo corrijo yo eso? Entonces, nosotros tenemos una herramienta, ¿ok? Y aquí les digo, esta herramienta es de libre uso. ¿Sí? No me gusta en este tipo de charla académica involucrar la parte comercial, pero los invito a visitar la página de Blanchard Lab, y en Tools hay una herramienta que no importa que sea Blanchard o no, puede ser cualquier diseño. Ustedes pueden graficarlo, hacer una captura y enviarle a su fabricante, a su laboratorio. Mira, yo quiero que el notch tenga estas características, ¿ok? Y les va a funcionar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la rotación. ¿Ok? La rotación son 5 grados, ¿ok? Pero las líneas están estables en la hora 3 y en la hora 9. Entonces, yo voy a pedir mi eje a 5 grados. ¿Ok? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Determinar dónde va dónde va a quedar el eje en este caso, donde tengo que pedir toricidad de borde, toricidad frontal y adicional un notch, como quien dice las tres Marías. Entonces, les hice este videito, ¿ok? De la herramienta, que es muy versátil. Lo primero que escogemos es el diseño, ¿ok? El diámetro, si es ojo derecho o ojo izquierdo, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos si el lente es esférico, tórico frontal, tiene ápticas tóricas o tórico frontal y toricidad de borde. Vamos a ubicar dónde queremos el notch, ¿ok? En este caso sería a las 3:30, ¿ok? ¿Dónde están las marcas? Perdón. Y después, ¿dónde queremos el notch? Y en este caso sería más o menos a las 3:30. Vamos a determinar la profundidad del notch, que en este caso sería 0,5 milímetros, y después la cuerda o el ancho de ese notch, que sería de 3,5 milímetros. Entonces, así yo voy a solicitar mi lente. ¿Okay? Este es como que mi orden de laboratorio. ¿Okay? Entonces, yo tengo que hacer varias órdenes de laboratorio. Tengo que hacer una orden de laboratorio con las características del lente, tengo que hacer una orden de laboratorio con las características del notch. ¿Ok? Y ya gracias a Dios puedo usar, ¿ok? En la misma orden de laboratorio, antes tenía que hacer 3, ahora tengo que hacer 2, ¿ok? Donde voy a colocar mi lente, mi curva base, el poder que, como lo decía, era 0,87, y ustedes dirán, ajá, pero ¿dónde sacas tú ese 0,87? ¿Ok? Porque yo me imagino que se lo están preguntando. Entonces, yo saco ese 0,87 porque cuando yo coloco un lente diagnóstico y hago la sobrerefracción, tengo una herramienta de cálculo que me hace las compensaciones. Y la herramienta de cálculo, nosotros fabricamos los lentes no en pasos de 0,25, sino en pasos de 0,12, para ser más precisos. Entonces, nosotros podemos tener poderes de 0,12, 0,25, 0,37 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí yo estoy pidiendo un poder de 0,87 más 0,87. ¿Ok? Estoy pidiendo mi cilindro de menos 1 a 5 grados. ¿Ok? El diámetro del lente, que en este caso es 14,9. Esta es una chica que tiene anillos intraestromales, ¿ok? Y tiene bastante toricidad de borde. Entonces, bastante relativamente, pues. Para un diámetro tan pequeño, estamos hablando que tenemos una diferencia como de 100 micras. Entonces, en este caso, yo estoy pidiendo un lente estándar y estoy trabajando con valores cualitativos, no cuantitativos. En este caso, todavía estoy trabajando con un estándar flat 2. ¿Okay? Donde un meridiano, el meridiano más plano va a ser, perdón, el meridiano más curvo va a ser estándar y el meridiano más plano va a ser flat. ¿Okay? Y lo estoy pidiendo con extra clearance limbal para separar un poquito el limbo, respetar las células madre, y esta sería mi orden de laboratorio.
¿Ok? Entonces, lo interesante, fíjense que aquí tenemos, en la imagen de la derecha, podemos ver que tenemos un ligero blanching, si aquí hay un blancamiento, hay un corte de vasos. ¿Ok? Entonces, este es el lente definitivo. Entonces, fíjense que esto que ven tanto negro así es que la paciente llegó súper maquillada, pero en realidad hay que prestarle atención es al puntito, ¿no? Al que le estoy marcando aquí con el cursor. Entonces, fíjense que tenemos mi notch, esto ya es el lente definitivo, aquí pueden ver los dos segmentos de anillo, ¿ok? Pueden ver el maquillaje de la paciente y pueden ver el puntito que me indica que el lente está alineado en hora 6. ¿Sí? Cuando tenemos un punto en hora 6, eso me indica, creo que en la mayoría de los lentes esclerales, que tenemos un lente con toricidad frontal. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver el puntito este que está aquí, ¿okay? Y podemos ver el notch, que nos saltamos nuestro notch, ¿ok? Podemos ver que el lente está estabilizado, está centrado, ¿ok? Entonces, en este caso, como quien dice, es uno de los casos más complicados donde tenemos que manejar toricidad de borde, toricidad frontal y encima poner un notch. Entonces, lo importante es ir paso a paso. ¿Dónde está el mediano más plano del lente o el más curvo de la esclera conjuntiva? ¿Ok? Para yo determinar dónde están esas marcas, determinar dónde voy a colocar mi astigmatismo residual o mi toricidad frontal y determinar dónde voy a colocar el notch. ¿Ok? Si yo no determino estos tres factores, esto va a ser un desastre, porque el lente se va a ir, aunque tenga el notch, va a tener tendencias a rotar, ¿ok? O va a tener tendencias a que el paciente vea mal, tenga ojos rojos, haya inconfort visual. Entonces, es muy importante que tengamos en consideración siempre dónde están las marcas que nos indican el meridiano más plano del lente. Perfecto. Para la cuantificación del notch, porque a veces lo que uno hace regularmente es con un marcador indeleble, con el lente puesto, pues uno trata de hacer puntos de referencia sobre el lente para poder establecer más o menos luego, con una herramienta de cálculo, con una reglilla, cuántos milímetros de profundidad voy a tener que pedir, qué amplitud voy a tener que pedir. ¿Esto se hace igual manualmente o existe alguna otra estrategia para poder calcular el tamaño y el impacto del notch? Bueno, yo que en realidad como la curva de aprendizaje me ha llevado a medida de todos estos años adaptando lentes esclerales, más o menos uno hace el cálculo, pero tú puedes usar la hendidura de la lámpara de hendidura, valga la redundancia, ¿ok? La hendidura tiene una escala, ¿ok? Entonces nosotros podemos usar la hendidura como referencia, ¿ok? Para ver cuántos milímetros necesito tanto de profundidad como de cuerda, ¿ok? Para el tamaño del notch, ¿ok? Yo te voy a ser honesto, si yo no soy o no era muy amigo del notch, yo prefería mandar al paciente a cirugía, pero en estos casos donde tenemos una hiperplasia tan pequeña, no vale la pena y la misma práctica me ha llevado a que tenga que utilizar notch, ¿no? Y ahí tengo un casito complicado, pero sí, es el caso de mi vida. Es el caso de mi vida, ya voy por el tercer par de lentes, imagínate tú, cuando yo estoy acostumbrado a usar un solo lente por paciente, que ese es otro tema que podemos tocar más adelante, que es que la estadística dice que se necesitan entre 1,5 y 2,5 lentes para llegar a la adaptación ideal, ¿no? Lo que pasa es que esas estadísticas son de países europeos y de Estados Unidos, donde tienen los lentes a la mano, donde pides un lente hoy y lo recibes al día siguiente. Entonces yo siempre he dicho que la garantía no es una patente de corso para no hacer las cosas bien. O ellos se acostumbran a hacer adaptaciones en 2 pasos. Pues piden, como tú dices, piden el primer lente, después llegan, lo marcan, lo devuelven al laboratorio, el laboratorio hace el notch y viene de regreso, ¿ok? Pero nosotros estamos en Latinoamérica, nosotros un lente nos puede tardar
entre 4 y 6 y hasta 8 semanas en llegar. Entonces, yo siempre me he enfocado en pedir que mi lente me quede perfecta, así tenga que estar 2, 3 horas con el paciente ahí sentado, pero tengo que tener las herramientas para que mi lente me quede perfecto. Entonces, por eso es que yo tengo no una, sino de un solo diseño, tengo hasta 2 y 3 cajas de prueba con distintas toricidades, con distintos diámetros, no me sirvió sirvo para que mi lente llegue perfecto. Y aquí me tocó un caso donde no me dieron las toricidades de levantamiento, tuve que pedir de doble notch. Yo, bueno, espero que cuando lo entregue quede bien, en un caso que ojalá se los pueda compartir. Te hacía la referencia porque regularmente, como tú decías, los tiempos son diferentes en América Latina. Cada uno de nosotros trata de que, como tú decías, su primer lente sea casi perfecto, o sea, que todo lo que hagas sea en función del lente de prueba. Yo te decía, regularmente cuando he pedido notch, no soy muy amigo tampoco, porque tú, como tú dices, es preferible si la pterigión es grande, decirle al paciente que se opere, o si tiene una pinguécula, digamos, grande, decirle al paciente opérese, y yo después la adapto el lente. Pero en este tipo de casos donde, digamos, la hiperplasia es tan pequeñita, tan sutil, ese pequeño notch, pues porque, como se observa ahí, tendrías que ser muy observador para darte cuenta que hay un notch en esa imagen, porque tú mencionabas, pues, que era prácticamente un poco más de medio milímetro de, de, de amplitud. Quizás en el extremo externo el arco de circunferencia sea un poquito mayor, pero es menos sutil, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues definitivamente, como tú decías, tienes todo, ¿no? O sea, el borde tórico, el astigmatismo residual compensado y finalmente el tema del notch para evitar, pues, que esa hiperplasia se convierta en un problema para el paciente, ¿no? Sí, inclusive, ahora que tú lo dices, te voy a contar esta anécdota. Cuando yo recibo el lente, digo, hijo de madre, no me hicieron el notch. Y es que el notch no se aprecia cuando tú tienes el lente. Te tienes que empezar como que a detallar el borde del lente. Aquí está. Pero a simple vista, de verdad yo decía, hijo de madre, no me hicieron el notch. Pero cuando veo, sí veo que tiene el notch. Hay que como que prestar atención porque es lo que tú dices. Esos 0,5 milímetros de profundidad y 3,5 milímetros de cuerda, okay, hacen una diferencia increíble, increíble, porque si podemos ver las fotos, aquí le tenía algo adicional, fíjense que para que ustedes vean lo importante de como quien dice ponerle ojito, fíjate que le puse esta flecha aquí y fíjense que el notch no está en la hora 3, si el notch está un poquitito más abajo de la hora 3. Entonces, es muy importante. Yo de verdad que, gracias a Dios, tuve la fortuna de tener una muy buena lámpara de hendidura y yo juego mucho, la lámpara de hendidura tengo muchas opciones. Entonces, yo juego mucho con la lámpara. A veces pongo la hendidura más fino y la pongo a 180 grados y la ubico en el medio del lente. Entonces digo, madre, esto no está a las 3, está un poquito más adelante. Y eso me ayuda a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en el lente de diagnóstico, que es esta imagen que está por aquí, esta que está por aquí, creo que tengo, esta que está aquí, fíjense, ok, ahí yo me doy cuenta cuando retiro el lente, vean el circulito, ok, cuando retiro el lente me doy cuenta que ahí el lente me está haciendo una presión excesiva. Entonces ahí yo digo, wow, aquí tengo que saltar ese obstáculo. Y la única manera de saltar ese obstáculo, y si pongo, y fíjense que aquí lo podemos ver, la única manera de saltar ese obstáculo es con un notch. Entonces toca como que decir, bueno, esta adaptación va a ser complicada y la paciente quedó viendo 20/20, ¿entiendes? Entonces, de verdad que yo estoy muy contento y fue un caso que, que terminé este sábado. Yo este sábado entregué el lente y estoy muy contento con los resultados, ¿no? Pero entonces es como yo te digo, sí, esta es una curva de aprendizaje donde uno, como quien dice, va y va y va subiendo, pero si no empezamos, no avanzamos en la curva. Y si no hacemos este tipo de adaptaciones,
nos quedamos ahí como quien dice, wow, ¿y qué hago? Entonces, o no lo hago y vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, es preferible, como quien dice, arriesgarse, hacer una adaptación de este tipo, ¿ok? Para eso están los consultores y cada laboratorio, cada marca tiene sus consultores y los consultores estamos en la capacidad de ayudarles para que estas adaptaciones terminen en éxito, pues. Y además probablemente pueden ser pacientes que uno mismo adaptó con diseños, digamos, de generaciones anteriores y que no quedaron bien, pero había, tú cuando veías el paciente, veías el lente en los controles, veía que había algo que el paciente se quejaba de que tenía un poco de enrojecimiento en una zona, pero entre la visión, el confort, digamos, y la necesidad de ver el paciente, a veces ese ligero enrojecimiento lo pasa por alto. Es como el usuario gas permeable que te dice, los ojos se me ponen rojos al final del día, pero es normal, ¿no? O sea, como si ojo rojo y lente de contacto fuera un criterio de normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que como tú decías, si comenzamos a tener más ventajas, más diseños, más herramientas, pues ir pasando, subiendo los escalones para poder lograr finalmente, digamos, la perfección en una adaptación, ¿no? No, sí, para hablar coloquialmente la embarramos menos. ¿Entiendes? Porque yo te digo, yo me pongo a ver porque el Facebook te pone a veces los recuerdos, me recuerdo de hace 10 años atrás. Entonces, este es algo de que muchos no dicen, pero como yo no tengo pelo en la lengua, yo sí lo digo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en esa época? Sí, hace 8 años atrás. Teníamos flexión del lente y pedíamos el lente más grueso. ¿Tú te acuerdas? ¿De qué hacíamos? Claro, Tengo un lente de 300 micras, vamos a pedirle 350 micras para que no se flexione. y Y el afectabas problema era el borde. finalmente la transmisión de oxígeno y pasabas de un problema a otro, ¿no? Entonces, venía el paciente con después, claro, ya el lente no se te flexiona, corregiste el astigmatismo residual, pero entonces el paciente dice, cuando me quito los lentes los ojos se me ponen rojos. Ya, hijo de pucha. ¿Entiendes? Entonces, todos esos pacientes o aprendimos por ensayo y error, ya yo creo que nadie pide, aumenta el espesor del lente, que por el contrario, siempre buscamos espesores más delgados y yo lo dije en México hace unos años atrás, el fluido de reservorio, ¿cómo es que el DK de la adaptación es inversamente proporcional al espesor del lente y al grosor del fluido de reservorio? ¿Ok? Entonces, si yo tengo un fluido de reservorio bajo, quizás puedo usar un lente de menor DK, pero si tengo un fluido de reservorio alto, tengo que usar un lente de mayor DK para compensar. ¿Ok? Lo ideal es tener un lente de alto DK y un fluido de reservorio bajo para que logremos una transmisión de oxígeno ideal, como dice en la literatura. Pues. ¿Okay? Pero yo creo que ya nadie dice, mira, hazme este lente grueso, por el contrario. Yo creo que usar un lente de 400 micras es una grosería. Ni siquiera como lente de diagnóstico deberíamos usar un lente de 400 micras. Ok, los lentes que yo uso son lentes que van de 150 a 260, 280 micras de espesor en diámetros de 15,6. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que nosotros en la prueba tengamos la noción de que el lente nos va a quedar como nuestro lente de diagnóstico. Pero yo nada hago haciendo un lente de 400, haciendo una prueba con lente de 400 micras, que a lo mejor no se me está flexionando por el grosor del lente, y entonces lo pido, no, el lente, mándamelo de 200 micras, 220 micras. Eso lo determina el poder del lente, la diferencia de la curva base y la curva interna del lente de acuerdo al poder. Pero entonces, si tú haces una prueba con lente de 400 y te viene un lente de 200, 250 micras y después bien tiene un astigmatismo por flexión, dice, uy, entonces es mejor que usemos set de diagnósticos con diámetros muy parecidos a cómo te va a llegar el lente definitivo. Eso es otro tips que debemos tener en consideración. Claro, porque si no, como tú dices, es como tratar de adaptar un lente corneal
positivo con el lente negativo, ¿no? Y pedir los cálculos de curva base sobre el lente y el diseño básico del lente cuando finalmente el positivo va a tener un comportamiento por, digamos, por espesor central, por centro de gravedad totalmente diferente, ¿no? Claro, es como si te hicieras una prueba con lente -2 y pides un lente +10. ¿Entiendes? Entonces, el comportamiento del lente va a ser completamente distinto. El peso del lente va a ser completamente distinto. Entonces, te vamos a tener un lente de mucha mayor masa y, por supuesto, cuando venga el lente definitivo, uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, uno tiene como que ser coherente con lo que está haciendo y con lo que está realizando el día de la prueba, ¿no? Entonces, mira, yo creo que como consideraciones finales, ¿ok? Lo primero que tenemos que nosotros preguntarle como profesionales o como adaptadores es a nuestro proveedor de lentes que nos diga cuál es el sistema de estabilización para la toricidad frontal. Entonces, yo creo que ahorita la mayoría de los que hacemos adaptaciones, que usamos diámetros mayores a 15 milímetros, es por toricidad de borde. Sí, ese es nuestro sistema de estabilización. ¿Ok? Puede ser que haya quienes utilicen prisma balastro, ¿ok? Que quizás puede ser una buena opción cuando tenemos un borde esférico y necesitamos estabilizar, ¿ok? Puede ser una opción. Y otro sistema de estabilización. No quiero decir nombres comerciales para no involucrar ninguna casa comercial. Yo creo que ya involucré mucho la parte mía, ¿no? Entonces, lo más importante es realizar la compensación de rotación del lente. Sí, si tenemos ya 5 grados o más, tenemos que compensar la rotación del lente. Si no lo hacemos, creen que nos estamos metiendo en una complicación que a la larga nos va a crear problemas. Entonces, para que a la larga nos cree problemas, solucionémoslo de un principio. Sí, hagamos la compensación del lente. Y para eso utilicemos la técnica LARS, que es súper conocida. Como tú dices, todo el que adapta lentes de contacto, así sea blandos, ¿ok? Y se adapta a lentes blandos tóricos, conoce la técnica LARS. ¿Ok? Y lo más importante es ubicar el notch en la posición correcta. Entonces, ahí sí es importante que usemos la hendidura de la lámpara de hendidura, valga la redundancia, no de manera vertical, sino de manera horizontal. Ok, lo pongamos hagamos una sección óptica. Ok, y en vez de colocarla de manera vertical, la coloquemos de manera horizontal y eso nos va a determinar si el notch está entre la hora 2 y 3 o entre la hora 3 y 4 o entre las 9 y 8 o 9 y 6. Entonces, esa es la mejor manera de determinar dónde está ubicado el notch, la profundidad del notch. Como lo dije, utilicemos las herramientas que nos brinda la lámpara de hendidura. Ok, la lámpara de hendidura nos dice en milímetros. Si lo usamos completo es como un botoncito, como un circulito, y eso es lo mejor para determinar la profundidad del notch y la cuerda del notch o el largo del notch. Si nosotros en este tipo de adaptaciones tenemos estas consideraciones, créanme que vamos a tener una adaptación ideal, una adaptación óptima. ¿Ok? Entonces, perdamos el miedo, hagamos las cosas, porque para eso existe lo que tú decías en un principio, la tecnología. La tecnología ha avanzado exponencialmente estos últimos años, sobre todo en el tema de lentes especiales. Entonces, aprovechemos esa tecnología, seamos aliados o tengámosla como aliada, ¿ok? Para poder hacer este tipo de adaptaciones que con la curva de aprendizaje dejan de ser complicadas, ¿no? Además, digamos, América Latina tiene 6, 7 años de lentes esclerales desde los primeros diseños básicos. Yo creo que ha habido una gran curva de aprendizaje y paralelamente han ido desarrollándose pues nuevos diseños de lentes, mejor conocimiento de los problemas derivados de las adaptaciones,
espesores más delgados, materiales con mayor cantidad de permeabilidad que han permitido que la salud ocular se privilegie, el conocimiento de que las alturas sagitales o el clearance debería ser cada vez menor, no cada vez mayor, ¿no? Que ha permitido también, como tú decías, la permeabilidad del espacio entre la córnea y el lente, pues también juega un papel importante fisiológicamente en la adaptación. Todo esto sumado, más, como tú dices, el adecuado manejo de los equipos que tenemos a disposición en el consultorio, un buen manejo de lámpara de hendidura, una topografía, en el caso particular del astigmatismo, digamos, residual, pues hasta un queratómetro manual nos podría servir para determinar cuánto astigmatismo le está quedando al paciente. Entonces, Es que hasta el mismo autorrefractómetro te indica la toricidad de la superficie del lente. Entonces, no necesito pues nuevas herramientas y como tú decías, has mostrado esta herramienta de Gonio Trans que me permite luego ver en blanco y negro en el ojo del paciente, ver el diseño específicamente, cuadrantes. Hay que entender que también pues estas adaptaciones van a tomar un cierto segmento de tiempo. Yo no puedo pretender pues adoptar un lente, pensar que es un lente desechable diario, que es lo pongo y el paciente se va. Aquí voy a tener que establecer un criterio de tiempos, pruebas, corrección de algunos problemas de la adaptación para finalmente, pues como decía Héctor, lograr, digamos, la excelencia en la adaptación de un lente de contacto escleral, no solamente para nosotros desde el punto de vista de repente de autoestima o de la sensación de que lo hicimos bien, sino también desde la perspectiva de salud futura de ese paciente que viene a traernos sus ojos enfermos para nuestra consulta, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias Héctor por este tiempo que nos has dedicado, porque nos has contado cosas que de repente formalmente no las teníamos claras. Yo creo que ha sido un buen momento de aprendizaje el día de hoy en este webinar. Y nada, los micrófonos para tus palabras de despedida. No, bueno, mira, Guillermo, siempre agradecido de tu persona, agradecido de Yacle. Yo creo que es importante que sepan que hay un grupo de latinos que estamos constantemente viajando a los eventos más importantes de la especialidad. Entonces, como quien dice, lo importante es que uno va, escucha, aprende y viene y transmite, porque la idea es no quedarse con esos conocimientos, sino transmitirlos a todo el mundo. Entonces, a mí, yo no guardo dinero, menos guardo conocimiento. ¿Ok? Entonces yo como que dice, soy un libro abierto. Yo todo lo que sea, todo lo que se me ocurra, lo transmito. ¿Ok? Entonces, gracias por esta invitación, gracias por permitirme tocar este tema, que yo sé que es un tema que no ha sido bien explicado. ¿Ok? Y yo espero que de ahora en adelante muchos colegas tomen la iniciativa y manejen este tipo de temas, porque ya como quien dice, poner el lente funciona y tengo este caso y los otros, sí, vamos a hacer que todo el mundo suba en esa curva de aprendizaje, ¿ok? Vamos a hacer que la gente vaya aprendiendo cada vez más, tenga conocimiento de no solo lo sencillo, sino también lo complejo, ¿ok? Y gracias a Yacle por esta invitación. Feliz día para todos. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, esto ha sido el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Ya.